Hola, buenas tardes, Catalina, Cristel. Buenas tardes, profesor. Parece que vamos a hacer poquitos hoy día. Ya es la penúltima clase, debe haber mucho cansancio. Y bueno, eh, un, eh, un tema interesante el que vamos a tratar hoy día, pero que tiene que ver con una cosa diferente a lo que hemos visto anteriormente de la conservación. Respecto a la prueba, quiero mencionarles a ustedes que eh, cuando elaboren su prueba, consideren la cantidad de forraje que solo es posible hacer en silaje, no el total de la producción del año, porque el total de la producción del año no se hace en silaje, se hace solamente el excedentario de primavera o lo que se produce en primavera, verano. En invierno no es habitual hacer ensilaje por una condición de cantidad y de proporcionalidad de la materia seca. Así que consideren eso para los que aún no han elaborado su prueba que me tienen que entregar el lunes. ¿Ya? Sí. Profe, Dígame. hola. Es que estábamos, entre unas compañías, estábamos consultando entre nosotras para poder resolverlo y estábamos utilizando los rendimientos que aparecen en su libro. Sí, pero ese es el rendimiento total. Eh, y fue los totales. Sí, ¿Cómo? sí, creo que Irina habló con usted y no explicó igual a nosotras, No te escuché. pero ¿Qué cosa? creo que Irina le envió un correo a usted y ahí ella igual nos Sí, sí, corrigió a sí. nosotras. Claro, lo que pasa es que estaba colocando 20 toneladas de materia seca, lo cual de partida es mucho. Y lo segundo es que eso es la producción total del año. Cuando uno hace ensilaje solo de la parte que corresponde a lo de primavera, verano. Y eso puede ser un 50 o un 60% del total de la producción. Es decir, si eran 20 toneladas, el 60% de las 20 toneladas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tienen que considerar, porque si no, están considerando el total del año y es imposible hacer ensilaje en el total del año. Imposible. Entonces, son más hectáreas que se necesitan. No son menos, sino que son más hectáreas. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Es que igual estábamos buscando los rendimientos de cada cultivo por Claro. independiente. No están las pasturas polifíticas, en el caso de algunos que son Claro, lo que pasa es más. que una pastura polifítica te puede producir lo mismo que una pastura monofítica, o quizás más, pero la producción de la primavera y verano es lo que se hace en silaje, y eso es una proporción del total del año que en algunos casos es el 60%, en algunos casos es el 40%, pero eso es una decisión eh, que individualmente ustedes la tienen que tomar para ver el criterio que ustedes tienen respecto a la consideración de la prueba que se está tomando. Ahora, cuando le toca Profe, trigo rosado, cuando toca trigo rosado o cuando toca alfalfa, bueno, prácticamente el 100% es destinado a hacer ensilaje. En ese caso sí está correcto las 16 toneladas, las 20 toneladas, 22 toneladas. ¿Sí? Entonces podemos usar las aproximaciones que usted igual ahora nos está diciendo del 60% Exactamente, de, claro, por supuesto, del eso total es, de la eso es, materia. eso es. Ah, ya, muchas Lo que gracias. pasa es que este es un curso de conservación de forraje y a lo mejor yo, eh, pero sí vimos que el ensilaje no es posible hacerlo en invierno, porque ¿cuánto produce una pradera en invierno? Puede producir 2 toneladas, 1 tonelada, media tonelada, y eso con un contenido de materia seca de un 10%, 12%, entonces, y no se puede deshidratar porque hay frío, hay humedad, es otro ambiente, por lo tanto es imposible hacer un ensilaje de 20% de materia seca, no se puede hacer. Por tanto, no pueden tomar el total, solamente tienen que tomar lo de primavera y verano. Y en el caso de las leguminosas, que son destinadas casi en un 100% a la conservación de forraje, ahí sí que se puede tomar el total. ¿Ya? Gracias, profe. Ok.
Bien, si no hay más dudas respecto a la prueba, que espero que estén todas muy bien, vamos a ver un tema que les decía ya es diferente porque este tema es un tema que normalmente no se trata mucho en la academia. De hecho, hay muy poca investigación respecto a esto, y que es el heno en pie, que en inglés se denomina el standing high. El heno en pie es algo, corresponde al forraje excedentario que no es cosechado en la temporada de crecimiento de primavera y que es utilizado en forma directa por los animales en pastoreo en épocas que habitualmente estos estarían siendo suplementados con forraje conservado. Es decir, este heno en pie, si bien, ya les voy a explicar, en algunos países se establecen algunos cultivos y se establecen praderas para ser consumidas como heno en pie, lo habitual en nuestra zona templada es que el heno en pie sea un forraje que en forma natural excedió la capacidad de consumo del campo, excedió la capacidad de cosecha para ensilaje o heno del campo y quedó, digamos, en el campo para ser consumido por los animales. Aunque los niveles son bajos en energía y proteína, porque indudablemente que es un material que está seco, digamos, es suficiente para mantener y alimentar a los animales en condiciones bastante buenas, digamos. El heno es una práctica de conservación que se obtiene en forma natural. ¿Y cuándo se obtiene? Sobre todo se obtiene en años con exceso de forraje en primavera, como este, por ejemplo, y en predios con baja carga animal. Es decir, si yo tengo baja carga animal y no tengo capacidad de cosechar el excedente de la primavera, me va a quedar un material que va a ser, que se va a ir, por lógica, ¿no es cierto?, va a ir a la senescencia, se le van a caer ciertas estructuras de la planta y va a quedar un heno en pie, ¿no es cierto?, que no va a haber sido consumido y que será consumido en otra época del año. En algunas regiones extremas, incluso es posible sembrar cereales de grano pequeño. ¿Cuáles son esas regiones extremas? Digamos, por ejemplo, Aysén, Magallanes, Canadá, lugares, el norte de Rusia, se usa la siembra de cereales de grano pequeño con el objetivo de ser consumido en pie a partir del periodo de verano y parte del otoño e invierno. Parte del otoño e invierno porque ahí ya están en condiciones bajo nieve. Entonces, eso es una opción de utilizar el heno en pie. En estos países, este sistema en estos países extremos, digamos, que tienen condiciones extremas, este sistema es una práctica habitual y que utilizan en forma como opción económica de conservación y donde el forraje es consumido habitualmente en franjas con cerco eléctrico, es decir, no es consumido utilizando un sistema libre de consumo, porque si no se produce algo que veremos más adelante, que se producen focos de consumo y porque en realidad al animal un poco le molesta el consumo del forraje seco y le molesta los ojos principalmente. En la zona sur, y en especial en la Patagonia, esta práctica se ha utilizado desde el inicio del desarrollo de la ganadería doméstica y ha sido habitual su uso ahí. Periodos prolongados de rezago permiten a los pastizales expresar un alto potencial de crecimiento, porque yo lo estoy dejando que crezca al máximo, ¿no es cierto? Y generan una acumulación de biomasa que es consumida por el ganado en estado de senescencia y fructificación. Eso es el heno en pie. Ahora, con este sistema, indudablemente se estimula la resiembra natural de las especies, sobre todo se estimula la resiembra natural de las leguminosas e incrementa la temporada de pastoreo y aumenta la diversidad de los pastizales porque se empiezan a expresar
empiezan a aparecer especies que habitualmente no se expresan en un sistema de pastoreo rotativo o de pastoreo más continuo. Es muy importante la resiembra natural de especies leguminosas porque pasan por el tracto digestivo, se escarifican con el pH, ¿no es cierto?, todo el tracto digestivo y finalmente caen al suelo a través de las bostas y donde se genera un ambiente de alta fertilidad y una planta y una semilla escarificada que permite que se germine y crezca en un ambiente de mucha fertilidad, porque la bosta tiene esa característica. Ahora, el consumo de forraje que se extiende desde otoño a mediados de invierno, ¿qué es lo que hace este consumo? Permite disminuir el uso de forrajes conservados y consumir un forraje con alto contenido de fibra, combinado con semillas de alto valor energético. Y eso es bastante bueno, digamos, para el ganado. Voy a dar dos ejemplos de esto, y con lo cual vamos a terminar nuestra clase de hoy, porque yo lo que quiero hoy día es que ustedes entiendan de que esto es un sistema que tiene que ser considerado. Y en realidad, más estudios sobre la cinética o sobre la ecología de las plantas respecto a estos esquemas, a este sistema de heno en pie, están relacionados con el Phalaris en las zonas mediterráneas y con algunas plantas mediterráneas que se mantienen en forma erecta, algunas gramíneas. Veamos el uso en pie de heno en pie, en áreas de precordillera. Los pastizales en el periodo de fines de primavera y verano son destinados a la elaboración de ensilaje, de forraje conservado, ya sea como heno, ensilaje o enilaje. Pero cuando ya está la suficiente cantidad de forraje cosechada, o cuando ya los recursos económicos para hacer esto han escaseado, lo que sucede es lo que pasa en la fotografía, que queda un sector, y esto es muy característico, muy típico, digamos, en la zona de precordillera, y bueno, en toda la región, que se mantiene este forraje en pie. Y esto está verde porque este es el rebrote del forraje cosechado y cortado, y esto es lo que queda. Esto es lo que se denomina heno en pie. Ahora, en el mes de abril presenta ya un aspecto seco, con bajo residuo y escasa disponibilidad, porque ya se lo han consumido todo. Es el mismo forraje que vimos anteriormente, lo que pasa que ahora está en otra época. Y en este periodo, los animales comienzan a ser suplementados, ¿no es cierto?, con forrajes conservados en forma tradicional, como el heno o el ensilaje, y eso es lo que sucede en el campo. Efectivamente, hay potreros de sacrificio, donde se está suplementando con el heno, y este heno muchas veces, como ustedes pueden observar, hay una pérdida importante porque hay descuido en los procesos de tapado del heno con los plásticos, se vuelan los plásticos con el viento, caen ramas, se rompe el plástico. Bueno, hay una serie de condiciones que hacen que finalmente un heno que tiene un valor termina siendo un valor bastante superior. Bien, los pastizales rezagados, en cambio, desde primavera en otoño presentan un ambiente diferente porque presentan esta condición con alta disponibilidad de forraje fibroso y los animales están consumiendo, están consumiendo y no apretadamente, sino que están consumiendo selectivamente primero, pero con el uso del cerco eléctrico, ¿cierto?, van a consumir todo este forraje. El inicio, aquí está en el inicio del consumo del heno en pie, en el mes de mayo, se inicia, digamos, eso fue conservado, esto fue heno en pie, y los animales consumen en la primera etapa en forma bastante selectiva. El pisoteo del forraje indudablemente reduce la capacidad de consumo, hay una pérdida de forraje, pero con la restricción al consumo, los animales cogen el forraje con mayor dificultad, pero lo cogen del suelo y
los niveles de grasa de la leche, por el hecho de que son más fibrosos, aumentan y por lo tanto hay, en el caso de la crianza, un buen efecto, digamos, sobre los terneros. Y finalmente, el residuo post-pastoreo demuestra que la presión e intensidad del consumo permite que realmente esto aparezca como un corte de limpieza. Esto es lo que está consumiendo ahora y esto ya es lo que ya consumieron. ¿Qué es lo que no se consumieron? Una murra que hay aquí. ¿Y qué es lo que está rebrotando? Bueno, especies que en realidad no se veían, no se ven en esta condición, pero aquí se ven como es el pastobillo, por ejemplo. Eso es pastobillo y bromo. Ahí hay pastobillo y bromo. ¿Ven? Aquí está el pastobillo. Bueno, una de estas plantitas es bromo, y lo que queda es, lo que obviamente no se van a comer, que es la murra. Esta presión se logra solo con el cerco eléctrico. Entonces, los animales van consumiendo y se van comiendo todo esto. ¿Por qué tienen que comérselo todo? Porque si no, digamos, va a haber una pérdida de consumo de forraje para los animales. No va a haber una pérdida global porque globalmente esto se va a reciclar, digamos, va a incorporarse al suelo. Pero va a haber una pérdida de consumo de forraje que se produjo para los animales. Y la consistencia de la bosta demuestra el contenido de fibra del forraje consumido, ¿no es cierto? Y que bueno, pero esta bosta va a tardar 4 o 5 meses en disolverse y en desaparecer. Bien, el rebrote verde proviene ahora, aquí se nota más, ese bromo y esto es pastobillo, ahí se nota más. El rebrote verde proviene de plantas perennes de alta tolerancia a las condiciones adversas, ¿no es cierto? Y cuyo crecimiento se ve favorecido con los periodos prolongados, como es principalmente el pastobillo. Ahora, el fin del consumo de heno en pie, ya en el mes de julio, hace que el ambiente sea absolutamente distinto y que haya generado un pequeño problemilla, que es el incremento de las plagas, que a veces se soluciona, aquí está, ¿no es cierto?, con la aplicación de algún insecticida, una lanta cianutrina, por ejemplo, para el control principalmente de cuncunilla negra. Y eso puede dañar todo el pastizal, digamos, si el ataque es fuerte. En este caso sí lo era y por eso están aplicando eso. Bueno, al inicio de la primavera siguiente, el pastizal presenta un aspecto bastante diferente con una composición botánica dominada por plantas perennes, donde siempre va a predominar primero la chépica Agrostis capillaris, que es muy tolerante, y que se han fortalecido, digamos, estas plantas perennes con el rezago tan prolongado, generando un fuerte sistema radical y donde las especies de resiembra anual se desarrollan con mayor velocidad, con mayor densidad, porque se han resembrado al 100%. Bien, veamos ahora la zona costera, el heno en pie en el secano costero. El exceso que se produce en primavera se mantiene durante verano y otoño en pie sin la intervención de los animales. Aquí, esto que observan ustedes aquí es prácticamente solo chépica, ¿se fijan? Es prácticamente Agrostis capillaris, todo es Agrostis capillaris. Lo que se ve, pero bajo esto hay otras especies. Ahora, la restricción en el consumo es un elemento que permite que los animales limiten la selección y consuman todo el forraje disponible y es como está aquí. Aquí, eso que ustedes están observando ahí, es todo rábano que va a ser consumido en completo por los animales. Y aquí, ¿no es cierto?, el consumo sin restricción no permite la homogeneización del uso de la pradera, pero sí permite otra cosa, que es muy importante, es el desarrollo de especies agresivas, de especies, malezas tóxicas, como por ejemplo, esta amarilla que está aquí, que no se ve muy bien aquí, pero ya la vemos acá, que es Hipericum perfoliatum, que es hierba de San Juan.
en el caso del ejemplo que estoy mostrando, los animales la consumieron al 100%, y no presentaron los síntomas de fotosensibilidad característicos que genera esta planta. Pero es un riesgo, ¿no es cierto?, que se corre. Entonces, la falta del control de consumo genera el desarrollo excesivo y resiembra de especies que no son deseadas como esta. También especies como esta, que a pesar de que en realidad tienen poca palatabilidad, como Equium vulgare, que es hierba azul, la restricción genera el consumo total, pero si no hay restricción, el animal se va a meter entre medio de las plantas que son muy altas, estas tienen más de 1,20 m de altura, se va a meter entre medio de las plantas, va a consumir lo de abajo y estas no las va a cotizar y no las va a consumir. Entonces, lo que hay que hacer es, el cerco eléctrico es fundamental cuando uno usa esta posibilidad de heno en pie. Ahora, la carga animal es un factor determinante en el consumo del heno en pie. Es decir, no pueden haber pocos animales consumiendo el heno porque se produce la selectividad. La selección del forraje, ¿no es cierto?, va a durar hasta que se acabe la disponibilidad de buena palatabilidad, y ahí es donde está el cerco eléctrico actuando, impidiendo de que el animal no vaya a pastorear otros lugares, tal como lo estamos viendo aquí, sino que tiene que uno hacer que los animales consuman todo este forraje, todo esto. Esto que está aquí y eso que está ahí. Y como lo dije anteriormente, el consumo de heno en pie tiene como consecuencia la dispersión de semillas buenas y malas, ¿no es cierto? Y este es un método de resiembra que se denomina el método de boca anal, digamos, consume la semilla por la boca y la excreta, ¿no es cierto?, a través del ano, con las bostas incluidas, y de aquí podemos observar la presencia en esta bosta de una especie leguminosa, que es el trébol rosado, Trifolium platense, que se va resembrando y se va desarrollando en base a este sistema. Este es un muy buen sistema de resiembra, pero aquí esta bosta yo la elegí, digamos que es una bosta que tiene solamente leguminosa, pero hay otras bostas que tienen otro tipo de especies, por ejemplo romasa, que es muy agresiva y que es una planta compleja de controlar. Ahora, las praderas, una vez terminado el proceso, quedan totalmente consumidas, como se puede observar aquí. Esto fue heno en pie y esto es en invierno, se ve fea, no está verde, ¿no es cierto? No está verde, se ve fea, pero en primavera va a cambiar el panorama absolutamente. Pero la pradera puede quedar así absolutamente consumida. Al final del invierno, las praderas se encuentran ya verdes, no totalmente verdes, pero con una buena calidad bromatológica como está aquí, y consumiendo especies que antes no se habían desarrollado bien, como algunas especies perennes. Entonces el heno en pie es una opción de manejo principalmente en ganado de carne, en etapas de crianza y recría, y obedece a una alternativa que a veces se alcanza de forma natural, producto del exceso de crecimiento que tienen las praderas en la zona templada. Aquí, en la fotografía, este es muy importante porque aquí muestra que los animales han consumido todo, incluso, ¿no es cierto?, toda la fructificación de la romasa. Esta es la romasa. Y por lo tanto su dispersión aumenta con estos sistemas, y por eso hay que tener cuidado, digamos, cuando uno desarrolla este sistema. Muy bien, esto es lo que quería conversar con ustedes hoy, digamos que es el tema del heno en pie. No sé si tienen alguna duda de esto u otra cosa del curso. La próxima semana será nuestra última clase y haremos un pequeño resumen, no más de media hora, donde analizaremos todas las formas de conservación que hemos visto y algunos puntos claves dentro de lo que es la conservación.
Profe, yo tengo una duda, Bien. pero es con respecto, por ejemplo, en una pradera polifítica, ¿cómo saco el consumo de materia seca? Hago un porcentaje de, por ejemplo, tener 3, saco un porcentaje de los 3 y lo divido, digamos, por 3, por ejemplo, no, qué sé yo, centeno que me dé, no sé, 20 toneladas por No, 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 hectárea. no, 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 no. No, definitivamente no. Para sacar el porcentaje de consumo o sea, usted me está hablando de cuál es la proporción de una pradera polifítica, cuál es la proporción que se genera en primavera, ¿no es cierto? ¿Eso me está hablando? Sí, sí, eso mismo. Esa es la pregunta. Bueno, cuando uno tiene, y de centeno, ¿qué me está hablando del centeno? Una pradera No, le polifítica. estaba dando, sí, le estaba dando un ejemplo. Ah, ya, es un ejemplo. No, las praderas polifíticas tienen un nivel de producción y tienen una proporción de las especies que la componen, de las especies que la componen. Ahora, la composición botánica finalmente va a determinar, la composición botánica va a ser parte de la determinación de la producción total. Y dentro de eso, la composición botánica va a ser parte del crecimiento, va a ser parte del crecimiento de primavera. Por lo tanto, si una pradera es polifítica y produce 16 toneladas de materia seca, o produce 20 o produce 12 toneladas de materia seca en el año, una proporción de ella se va a generar en primavera. Cuando esa pradera polifítica está compuesta, por ejemplo, por especies gramíneas y leguminosas, leguminosas no de corte, sino que leguminosas de pastoreo, bueno, la proporción normalmente va a ser entre un 40 y un 60%. Pero si esa pradera ahora es polifítica en el sentido de que tiene centeno, trébol rosado, achicoria y qué sé yo, vallicas híbridas o vallicas bianuales, la proporción va a ser un poquito mayor, va a estar entre 60 y 70% la producción de primavera-verano. ¿Por qué? Porque el trébol rosado es el que va a dar esa proporción, va a tener un mayor crecimiento en esa época. Entonces, uno tiene que tener claro de que va a llegar, si uno tiene solo trébol rosado con centeno o solo trébol rosado con vallica, qué sé yo, eso la proporción va a ser un 90% en primavera. Pero siempre va a tener un porcentaje que no se va a producir en esa época, que no se puede hacer en silaje y que es una proporción que se produce en invierno. En el caso de las praderas permanentes, la proporción de invierno, de otoño-invierno es mayor, y en el caso de las praderas de rotación es menor. En las praderas permanentes es habitualmente un 40-60%, en las de rotación un 60 a un 70%, hasta un 80% si tiene trébol rosado, y en el caso que sea alfalfa y trébol rosado solo, prácticamente el 100% va a ser destinado a conservación de forraje porque su producción es de primavera a verano. Tiene una muy poca producción en invierno. Ambos. Ah, ya, perfecto. O sea, por ejemplo, en mi caso yo tengo centeno, vallica anual y trébol rosado. Habría ahí como entre un 80 y 90% en primavera. Un 80%. No Un un 90, 80%. no un 90 porque eso es imposible. Va a estar entre un 70 y un 80%. Más un 70 que un 80. Ah, Porque la vallica va a producir en ya, invierno, el centeno va a producir en invierno y el trébol en primavera. ¿Ok? ya, profe. Muchas gracias. Muy bien. Entonces nos vemos la próxima semana, donde nos despediremos de este curso con un pequeño resumen final. Eh, que lo pasen muy bien. Adiós. Igual, profe. Chao, Chau. profe, gracias. Chao.